Buen día para todos. Vamos a hablar de varias cosas acá. Vamos a empezar hablando de descomposición de números en factores primos. Y para esto recuerden que tenemos que llegar aquí a Intermatía, a ejercicios. Y ustedes verán esta pantallita de esta manera. Les recuerdo cómo se ingresa a los que no hayan podido o no sepan cómo. Acá en esta sección escriben su número de documento y vuelven y lo repiten como contraseña, sin puntos ni nada. Si no lo escribimos podemos entrar a la opción básica de la aplicación. Quiere decir que podemos probar el primer nivel. Pero pues nosotros tenemos una cuenta abierta, entonces podemos trabajar con el número para que nos dé más avance de niveles. Bueno, yo tengo mi número que es este, entonces ingresamos. A ustedes les va a aparecer algo similar acá. Estas son las mías, a ustedes les aparecerá la que voy asignando, entonces hay que resolver esos ejercicios que son los calificables. Pero antes de resolverlos les recomiendo practiquen, porque cuando lo resuelvan solo tendrán una oportunidad por cada ejercicio, entonces es bueno que practiquen antes y podamos probar que ya sabemos cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a empezar con, por aquí está, factorizar un número entero. Esto es lo que corresponde a nuestro tema, factorización de números en este caso. Para empezar a trabajar con estos factores debemos saber cuáles son los números primos y para eso tenemos esta tablita acá del 1 al 100. Los primeros 100 números primos ya los vamos a detectar, o por lo menos algunos. Debemos saber que se llaman primos por la palabra prime, que viene del latín, que significa primero. No tiene nada que ver con tíos, hermanos, primos, nada de eso, sino que tiene que ver es con los primeros números, porque son el punto de origen de los números compuestos, que son los demás números. Los números primos son los que se pueden dividir por el mismo número y por el 1. Por ejemplo, si empezamos con el número 1, el número 1 que es el primero de la lista, números naturales, entonces el 1 se puede dividir por 1, pero la respuesta ya es, o sea, esa división ya es una sola cantidad, por eso el 1 es descartable y el 1 no se considera un número primo. El 2 realmente se puede dividir entre 2 y también el 2 se puede dividir entre 1 y por eso el 2 se considera como el primer número primo e inclusive es el único número primo par, no hay ningún otro número primo par. El 3 se puede dividir entre 3 y asimismo el 3 se puede dividir entre 1, no hay ningún otro divisor, por eso el 3 también se considera número primo. El 4, vamos a ver qué sucede con el 4. Bueno, voy a colocar acá en la parte superior los números que vamos encontrando como primos. En este caso tenemos dijimos que teníamos el 2, tenemos el 3 y vamos a ver qué pasa con el 4. El 4 se puede dividir entre 4 efectivamente. El 4 se puede dividir entre 1 también, pero fíjense que el 4 lo puedo dividir entre 2. Y esto tiene, lógicamente cada uno tiene su respuesta. 4 dividido entre 4 da 1, 4 dividido entre 1 da 4, 4 dividido entre 2 da 2. Y ya tenemos 3 cifras acá. Se puede dividir por 3 números, este ya no es primo. Ahora vamos a continuar con el 5. Esto es una explicación para que ustedes encuentren los que necesitan, pero aquí vamos a hacer solamente con algunos. 5 dividido entre 5, esto es igual a 1. 5 dividido entre 1 es igual a 5 y no hay más, quiere decir que el 5 también es un número primo. El 6, veamos qué pasa con el 6. Dividido entre 6 nos da 1. 6 dividido entre 1 nos da 6. 6, pero usted también tiene otro que es 6 dividido entre 3 y esto nos da
2. Inclusive este número tiene otro que es 6 dividido entre 2 y esto nos da 3. Si nos damos cuenta tiene 4 divisores, mucho menos va a ser número primo. Esa es la forma de identificar los números primos. Les recomiendo que sepan identificarlos, y en este ejercicio lo que vamos a hacer es tener un listado de estos números primos para poder identificar y descomponer fácilmente. Bien, aquí tenemos un listado de los números primos hasta el 100. Lógicamente son infinitos, pero aquí tenemos hasta el 100. Les recomiendo que cuando vayan a trabajar los tengan a la mano, para que puede ser así de esta forma, escritos en el cuaderno, en una imagen por internet, como sea. Bueno, los ejercicios empiezan de la siguiente manera. Tenemos el 33 que nos asigna aquí Intermatía. Entonces 33, la forma de descomponerlo es colocando una barra vertical y empezamos con los números más pequeños. Este número es impar, entonces no se puede dividir entre 2. Entre 3 pues vemos que efectivamente se repite, entonces sí se puede dividir, pero se debe tener en cuenta que si sumo 3 más 3 me da 6, y 6 lo puedo dividir entre el 3, es múltiplo de 3, entonces en este caso sería el 3. Vamos a dividir entre 3. 3 en este 3, en este 3, ¿cuántas veces está? 1. Este 3 en este 3, ¿cuántas veces está? 1. Esto simplemente es una división, no importa cómo lo hagan, pero es una división. Miramos que el 11 ya es un número primo, que está acá. Entonces, como el 11 ya es un número primo, aquí lo tenemos. Simplemente lo debemos escribir en esa posición, 11. Y 11 dividido entre 11 nos da 1. Quiere decir que la descomposición de estos números corresponde al 3 multiplicado por 11. 11 por 3, 33. En este caso es muy sencillo. Eso lo debemos escribir aquí. Sería 3 por 11. Debemos escribirlo de esta manera y comprobar. Bueno, continuamos. Vamos a hacer otro. 165, un poco más grande. Vamos primero a borrar esto. 165. Lo vamos a descomponer. El orden de los factores realmente no importaría porque es un producto, entonces puedo empezar por cualquiera. Lo ideal es que empecemos con los más pequeños. Este número termina en número, es impar, entonces lógicamente no se puede dividir por el 2, ya descartado. Miremos si por el 3. Volvemos, si yo sumo estas tres cantidades y me da un múltiplo de 3, efectivamente se puede simplificar por 3 o dividir por 3. Sería 1 más 6, 7. Y 5, 12. 12 se puede dividir entre 3, claro, porque es un múltiplo, entonces sí. Colocamos el 3. Y hacemos lo siguiente. 3 en 1 no está. Pondríamos un 0, no es necesario. Cogemos la siguiente cifra. 3, cogemos esta. 3 en 16. Estaría 5 veces. Sería 5 por 3, 15 a 16. Nos sobra una. Y este lo voy a colocar aquí arribita. Sería 15. Ahora quedó convertido en 15. Vuelvo y les digo, esto es una división, así que no importa cómo la hagan, es una división. 15 dividido entre 3. 5. Y ahora tenemos que el 55, pues ya 5 y 5, 10, no es múltiplo de 3. No podemos seguir por 3. Y aquí tenemos otro que es el 5. Efectivamente un número se puede dividir entre 5 cuando termina en 0 o 5. 5 dividido entre 5 pues nos da 1 y el otro 5 dividido entre 5 pues nos da 1. Volvemos a este 11 que ya teníamos. Ya es un número primo, 11 de 11, 1. Y esto es lo que debemos escribir aquí como 3 por 5 por 11. Vamos a cambiar de nivel. Coloquemos uno un poco más grande, miremos qué pasa. No era así.
Ahora vamos a resolver este que tenemos acá planteado. Borramos nuestro tablero y sería de la siguiente manera. Entonces tendríamos acá dispuesto el 204, descomponemos en sus factores y vamos a empezar acá con el 2. Termina en 0 o en par, se puede dividir entre 2. En este caso se puede. Entonces será así. 2 en 2, ¿cuántas veces está? 1. 2 en 0, este pues lo bajamos. En pocas palabras es como haberle hallado la mitad a 20, pues nos da 10. Ojo con el 0. 2 en 4 está 2 veces. Se puede seguir por 2, claro, porque efectivamente termina en par, en este caso en 2, entonces seguimos con 2. 2 en 1 no estaría. 2 en 10. 2 en 10 está 5 veces. Y 2 en este 2 está una vez. Miremos qué pasa con el 51. Pareciera que es primo, pero realmente si buscamos no es un número primo. Entonces, ¿qué hacemos? No se puede dividir en 2 porque termina en impar. La segunda regla dice que si sumo los números y me da múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. Entonces 5 más 1, 6. 6 es múltiplo de 3, entonces efectivamente lo puedo dividir entre 3. Tendríamos esto así. 3 en 5 está una vez. ¿Y cuánto nos sobra? 2. Esto queda convertido acá pequeñito en 21. 2 y 1, 21. No es que se sumen, queda 21. Entonces 3 en 21 está 7 veces. Y en este caso tendríamos 17. Vemos que el 17 sí es un número primo, entonces ya no tenemos que pensarlo mucho. Lo colocamos acá. 17 en 17 está una vez. Y esa será nuestra respuesta. 2 por 2 por 3 por 17. Miremos que aquí pasó lo siguiente. No es que sea incorrecto, lo que pasa es que la forma de escribir sí está incorrecta. Miremos que cuando se repiten números se va a colocar un exponente como una potencia. 2 a la 2, que es este. 2 por 2 es 2 a la 2. 3 por 17. Entonces debemos tener cuidado con esto y ya miramos qué pasa en otro ejercicio. Continuamos. Tengan en cuenta que un error como ese nos genera un punto que no es válido. Entonces vamos a resolver ahora este de acá. Tenemos 1150 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Empezamos de nuevo con el 2, si se puede porque termina en 0, entonces dividido entre 2. 2 en 11, ¿cuántas veces está? Está 5 veces. 5 por 2, 10. A 11 sobra 1. Y ese 1 que sobra lo colocamos acá arribita. Queda convertido en 15. Sobre 1 queda convertido en 15. No es que se sume 1 más 5. Simplemente lo colocamos ahí, queda 15. 2 en 15 está 7 veces. ¿Y cuánto nos sobra? 7 por 2, 14. A 15, 1. Y este nos sobra 1. Este queda convertido en 10. 10 en 2 está 5 veces. No se puede seguir por 2 porque no termina ni en par ni en 0. Entonces miramos con 3 a ver qué pasa. 7 y 5, 12. Y 5, 17. No es múltiplo de 3, no se puede. Seguimos con 5 y como termina en 5, efectivamente se puede. El siguiente será 5. 5 en 5 está una vez. 5 en 7 está una vez y sobran 2. O sea que esto quedó convertido en 25. 5 en 25 está 5 veces. 5 por 5, 25. Como termina en 5, podemos seguir dividiendo por el mismo. 5 en 11 está 2 veces y nos sobra
1. Este queda convertido en 15. 5 en 15 está 3 veces. 5 por 3, 15. Listo, tenemos el 23. Si nos damos cuenta, el 23 ya es un número primo, entonces no sufrimos más. Colocamos acá 23 porque ya no se puede descomponer. Y aquí colocamos un 1. 23 dividido entre 23 está una vez. Ahora veamos cómo se escribe. Miremos que está el 2 por. Ahora sí vamos a tener cuidado porque estos dos de acá se repiten. Entonces los que se repiten lo escribimos de la siguiente manera. Se coloca el 5, se coloca esta figurita que se llama control, que es para indicar una potencia. Parece que no hiciera nada, pero sí. Y ahora, ¿cuántas veces se repite? 1 y 2. Como se repite 2 veces, colocamos el 2. Si se dan cuenta, sí hizo algo. Eso puedo colocar el número que yo quiera, cuántas veces se repite. Después por 23. Y ahora sí no tenemos ningún problema, nos va a decir que el ejercicio está correcto. Quería indicarles eso del exponente porque muchos no sabemos cómo se coloca acá, en esta calculadora o en muchas calculadoras se coloca así. Bueno, eso es todo, espero que trabajen esto, es muy sencillo, solamente es cuestión de práctica.